Trabajar en cuidados paliativos nos concede el gran privilegio de profundizar en nuestra propia humanidad. Son palabras de nuestro siguiente invitado, al que agradecemos enormemente su participación, don Enric Benito Oliver, doctor en Medicina, especialista en Oncología, conferenciante internacional y miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Dirige el Máster Universitario de Acompañamiento Espiritual en Clínica de la Universidad Ramon Llull y es el autor del libro El niño que se enfadó con la muerte. Es el encargado de la conferencia inaugural titulada Construyendo tu biografía y lo hace de la mano de don Rafael Mota. Bueno, gracias Enric por venir, porque no os podéis ni imaginar la agenda que tiene Enric. De hecho, es hoy, el día 24 de octubre, porque era la fecha que él me dijo para poder hacer la jornada. Todo lo demás irá en torno a hoy por Enric. Así que te lo agradezco muchísimo, ¿no? Y bueno, supongo que muchos conoceréis a Enric, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a cuidados paliativos pues ha sido nuestro maestro, es nuestro maestro, ¿no? Porque yo la primera vez, yo como médico, cuando lo escuché la primera vez, despertó en mí esa vocación, ¿no? que yo tuve de niño para ser médico, que la perdí cuando empecé a trabajar de médico, porque no me gustaba la medicina que se hacía, que se trataba los órganos, pero no se trataba la persona. Y cuando escuché a Enric, me enamoré de mi profesión y me enamoré de los cuidados paliativos, ¿no? Y bueno, Enric ha escrito un libro precioso que os recomiendo, que además luego en la horita del café se va a poner ahí a la venta y lo va a firmar él, y él cuenta la historia de cuando él era niño, ¿no? De cuando él era niño y cómo se enfrentó con la muerte y cómo se enfadó con la muerte. Y en vez de mirar para otro lado, lo que quiso fue mirarla cara a cara, mirar cara a cara a la muerte, para entenderla, para explorarla y para ver cómo ese viaje que antes o después todos vamos a vivir, pues hacerlo de forma más liviana. Y porque él habla de que hay un tránsito, que la muerte no existe y que la vida empieza cuando dejamos esta vida de aquí y empieza otra vida, ¿no? Gracias Enric, gracias, porque creo que muchas de las personas que hoy hacemos cuidados paliativos y seguimos en esto ha sido gracias a tus enseñanzas. Nos ha dado mucha luz, ha ayudado a muchísima gente a que este tránsito sea pues más llevadero. Y bueno, ya os digo, yo recomiendo, porque el libro tiene muchísima enseñanza y nos hace reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. Muchas gracias, Enric. Tienes la palabra. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a la Badajoz Compasiva. Os quiero felicitar sobre todo. Vengo aquí porque si Rafa me llama digo que sí. O sea, es verdad que luego la agenda hay que colocarla, pero estoy feliz, estoy encantado de estar aquí. Quiero felicitaros por eso que estáis haciendo. Para mí es un privilegio estar con vosotros. Y bueno, cuando hablan muy bien de mí y yo empiezan a decir esas cosas, yo suelo decir, bueno, si alguien se ha querido de eso, le voy a dar el teléfono de mi esposa para que vea que no es para tanto. O sea que... Y después lo de maestro, para mí maestro solo hay uno y es el mío, y yo soy un aprendiz. Dicho eso, Rafa me ha invitado para reflexionar sobre un tema que yo creo que quiero agradecerte en primer lugar, bueno, el que hayamos puesto un tema que no sea siempre la muerte, el morir, el sufrimiento y todas estas cosas, ¿no? El que me invitó a reflexionar sobre construyendo tu biografía, ¿no, Rafa? Bueno, los médicos de cuidados paliativos, como él y yo, y todos muchos de los que estáis aquí, trabajáis en paliativos, enfermeras, psicólogos, etcétera, tenemos el privilegio de cuidar, acompañar a cientos de personas en este viaje definitivo que todos vamos a hacer,
Y ser guías en este itinerario, tan auténtico como profundo, es un privilegio porque nos permite aprender muchísimo de las experiencias que nuestros maestros, los enfermos que acompañamos, nos enseñan. Es decir, en estos momentos son momentos de verdad, de autenticidad. Se caen las tonterías. Entonces aquí se aprende lo que no está escrito en los libros. Pero no se aprende leyendo, escuchando, sino viviendo. Y hay dos formas de aprender, ¿no? Hay un conocimiento, digamos, más intelectual, mental, y otro más experiencial, inmediato, ¿no? Entonces ese es el aprendizaje que adquirimos. Y desde aquí yo creo que podríamos hablar de que hemos visto el cierre de muchas biografías de mucha gente en los momentos donde aparecen los contenidos auténticos. Ahí se ve lo que importa. Nadie, en estos momentos, porque, a ver, también suelo decir en el libro que nadie se muere sin saber que se está muriendo. Eso está clarísimo, ¿no? Eso de no se lo diga doctor es una estupidez. O sea, ¿cómo no se lo va a decir? Yo no se lo voy a decir, pero lo va a saber. Entonces, cuando la gente sabe, porque intuye, porque la proximidad del misterio se acerca, entonces empiezan a emerger la autenticidad de lo importante. Y aquí te das cuenta de qué es lo que ha significado para cada persona, cuáles son las necesidades de estas personas en este momento. Y eso nadie es... Os digo un par de cosas que os vais a reír, pero eso es verdad. Nadie saca el carnet del partido en este momento. Ni nadie saca el prestigio, ni el poder, ni el dinero. O sea, la gente en este momento se está dando cuenta de que ha ido la vida y si no vienen preparados, a veces cuesta un poco. Entonces yo diría que el privilegio de haber estado en este entorno nos da bastante información de cómo es una biografía, cómo se puede construir una biografía, ¿no? No voy a hablar de la muerte, pero sí que voy a hacer una referencia a un poeta que a mí me gusta mucho, que es Rabindranath Tagore, que dice una frase que me parece bastante inspiradora, que dice: el sello de la muerte da valor a la moneda de la vida con la que después puedes comprar lo importante. Es decir, cuando rechazas, rehuyes, ocultas y haces como que la muerte es algo que pasa en la televisión o en otros sitios, pues la verdad es que realmente no vives con la intensidad, la profundidad y la autenticidad que podías vivir cuando lo tienes claro de que esto es algo que va a ocurrir. Entonces, el sello de la muerte, el tener presente que esto es algo que nos va a ocurrir, da valor, porque entonces se caen las tonterías. Si tú tienes presente eso, vas a relativizar muchísimo los conflictos que seguramente todos tendremos, ¿no? Entonces, hemos aprendido en este momento, acompañando a tantas personas, que en realidad cada uno muere bastante como ha vivido. Y ahí puedes ver un poco cómo se ha construido la biografía. Yo solía decir a las enfermeras, porque las enfermeras son muy buena gente y tienen un corazón muy compasivo. Entonces a veces se conmueve mucho por ver a alguien que muere de forma que no es muy elegante, por decirlo así, ¿no? Entonces, digo, bueno, pero nuestra responsabilidad no es que se mueran bien, es que se mueran lo mejor que puedan, porque la gente muere como ha vivido y a veces vienen con unas vidas que nosotros no somos responsables de esto, ¿entienden? ¿No? Entonces, digo porque tú ves que hay formas de irse y hay formas muy diferentes unas de otras, ¿no? Pero los que llevamos años cuidando y acompañando, podríamos decir que, de alguna manera, lo que te das cuenta es un poco ese privilegio de ver cómo estamos hechos por dentro. Cómo somos los seres humanos. Aunque somos todos muy diferentes, hay algo en común, hay algo transpersonal que nos sostiene. Y es de eso lo que yo quisiera compartir. Yo creo que todos tenemos una dimensión, decía Blaise Pascal, el hombre es una caña, la más frágil de la naturaleza, pero una caña que piensa. Es decir, somos frágiles, vulnerables, pero al mismo tiempo tenemos una dimensión trascendente, digna. Entonces ese concepto de fragilidad, vulnerabilidad, pero al mismo tiempo sacralidad, dignidad, eso es lo que nos hace humanos. Pero hay otra condición fundamental, que es la interconexión. Estamos conectados unos con otros, formamos parte de una realidad que nos sostiene. Y esta interconexión es la que nos permite, en mitad de mi vulnerabilidad, cuando yo estoy necesitado, frágil, que ese sentido de pertenencia, esa comunidad que percibe, se da cuenta que estoy mal y se acerca, es lo que nos puede salvar. Entonces, pero además, lo interesante es que cuando acompañas y cuidas, quién acompaña a quién y quién cuida a quién, ¿no? Entonces ahí se establece esa conexión a un nivel muy profundo, muy sutil, pero además muy real, que nos transforma a todos, ¿no?
Yo creo que lo que tenemos en común, los 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta, es algo que es innegable, que es nuestro anhelo inagotable de plenitud, de felicidad. O sea, todos buscamos ser felices. Pasa que seguramente lo buscamos de diferentes maneras y cada uno entiende a su manera lo que es ser feliz, ¿no? Pero esa búsqueda de la felicidad que es tan común en todos nosotros, cuando todos vamos por la vida, llegamos a este mundo sin manual de instrucciones. Y voy a empezar por la construcción de la biografía. Llegamos a este mundo y nos encontramos en un entorno familiar, con un contexto social, una cultura, una lengua, un país, una familia. Entonces, estas son condiciones externas que determinan un poco nuestra biografía, porque no es lo mismo nacer aquí que nacer en otro país o otro sitio, ¿no? Pero además, cada uno de nosotros también viene con algunas tendencias, dones, características muy personales. Si tenéis hijos y son del mismo padre, de la misma madre, sabéis que cada uno es como es. Entonces, todos venimos con algo nuestro que traemos aparte del contexto. Estas serían algunas características personales, algunos dones, algunas habilidades, algunos recursos, tendencias, que son los que sería nuestro digamos, tendencia personal o nuestro anhelo, ¿no? Entonces, hay que construir un personaje, porque llegas aquí y te encuentras con que te dicen, bueno, te van dando instrucciones de cómo funciona esto, porque tú llegas sin manual de instrucciones, no sabes cómo va, tienes una familia y te van dando instrucciones. Y te dicen, por ejemplo, bueno, yo soy de la primera mitad del siglo pasado, os podéis reír, pero mi educación era, los niños no lloran, las niñas no se enfadan, tienen que obedecer al papá, el papá es el que manda, o sea, todas estas cosas que son chips que te van poniendo y tú lo compras todo, porque no sabes, entonces te crees todo lo que te dicen y vas avanzando y te vas dando cuenta de que creas un personaje que te dicen, bueno, si quieres ser feliz tienes que sacar buenas notas, ser buen chico, ser buena persona, ayudar a los demás, bueno, todo eso lo vas comprando, ¿no? Entonces, yo diría que hay una primera parte de la vida en la que, decía Carl Jung, el psiquiatra y filósofo, decía, el itinerario de una vida humana es como, tiene el mismo parecido que el de la trayectoria de una bala de cañón. O sea, en aquel tiempo no había misiles, ¿no? Yo decía, un cañón tiene un recorrido donde llega un momento que llega al cenit y entonces empieza a bajar. Entonces, ese es el recorrido de una vida normal, de una biografía, uno empieza a construir. Entonces, tiene que adquirir habilidades, tiene que moverse, tiene que conseguir pues, una carrera, un título, una familia, y va construyendo un personaje. Entonces, si a mí aquí, a los 35 años, oncólogo, me preguntan, ¿tú quién eres? Digo, soy Enric, médico, oncólogo, de padre, tengo no sé qué. O sea, me identifico con el personaje. En un momento dado, en ese itinerario de la biografía, empieza a que llegan los 40, 40 y pico, a la mitad, y empiezas a ver que todo aquello que habías buscado, que creías que te haría feliz, ya tengo casa, he pagado la hipoteca, bueno, algunos, tengo coche, tengo una familia, tengo, pero no acabo de esta felicidad que anhelo, esa profundidad no acabo, ahí pasa algo, y esa la crisis de los 40. Entonces yo puedo hablar de la mía, que si queréis saber un poco más está en el libro. Quiero decir, antes de nada, que los beneficios de ventas del libro son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. O sea, yo vendo el libro con toda la cara del mundo porque no son para mí. Pero lo recomiendo, porque mi crisis existencial en este momento fue brutal. Porque yo sentí que me había engañado a mí mismo porque había hecho todo lo que tenía que hacer para ser feliz, ser buen chico, tener una familia, tener una casa al lado del mar, ser oncólogo, publicar en artículos de revistas americanas, dar conferencias en París y en Londres, y una tristeza inmensa por dentro que no acababa de entender qué me está pasando. Eso se llama una crisis existencial, que no tiene por qué ser así, pero sí que hay otro psiquiatra que también es un filósofo, y algunos conoceréis, se llama Karl Jaspers, habla de estas situaciones límite. Cuando en la vida te pasa algo que te pone al borde mismo, que tú no puedes cambiar eso. Te pasa algo que no puedes evitar y ni puedes huir, ni puedes rechazar. Por ejemplo, mi madre va a morir, me doy cuenta que se muere mi madre, eso es algo que me impacta, no lo puedo cambiar, no puedo huir. Entonces, las dos actitudes básicas delante de una crisis existencial de este tipo son
el rechazo, la negación, el intentar anestesiar eso, o luchar contra eso, querer cambiarlo. Bien, me voy a llevar a mi madre a Pamplona, para que ahí en Navarra, que sabe mucho, porque tengo dinero. Y no, pero es que como tengo mucho me la voy a llevar a Houston. A ver, cariño, si tu madre tiene 80 años y tiene una insuficiencia cardíaca, respiratoria y una diabetes, la vas a liar. Le estás complicando. Lo que estás haciendo es, o sea, al no aceptar una realidad que tú no puedes cambiar, estás añadiendo un sufrimiento innecesario porque tienes dinero y te crees que con el dinero compras algo. O sea, no seas ingenuo. ¿Cuál es la estrategia delante de una situación límite? Pues la más sabia es, no digo que te tenga que gustar eso, pero lo tienes que abrazar, lo tienes que trascender. No lo puedes rechazar. Porque cuando tú rechazas eso, no quiero, lo que estás haciendo es dándole más energía al problema. Y no te das cuenta que tú eres creativo, no sabes que tienes un alma, no sabes que tú creas la realidad. Pues cuando tú te enfrentas con algo que no quieres, que no te gusta, estás haciendo que esto sea peor. Cuando tú decides, no es que me guste, pero lo voy a abrazar, lo vas a trascender. ¿Qué es trascender? Atravesar y ascender. Pasar a través de aquello y tener una mirada que no tenías antes. Antes he hablado de mi maestro y a él le pasó algo así. En un momento dado se da cuenta de lo que le viene y dice, wow, Padre, si puede ser aparte de mí este cáliz. No me gusta nada esto que viene. Pero en ese momento sigue orando y en ese momento tiene la inspiración de decir, hágase en mí tu voluntad. No voy a rechazar eso, ¿no? O sea, que se haga lo que tenga que ser. O sea, no es que me guste, no es que yo diga qué bien que se muere mi madre. No me gusta que se muera mi madre. Pero en la medida que yo acepto eso, ¿qué voy a hacer? Pues voy a estar con ella, la voy a cuidar, le voy a decir que la quiero y cuando se vaya sabré que he hecho todo lo que necesitaba porque no voy a cambiar el hecho. Fijaros lo interesante que es descubrir, porque ¿quién se pelea con la realidad? El personajillo, el que se cree ser el doctor Benito, que es famoso y que que no se ha enterado de una cosa básica que os voy a decir que es lo más importante de la conferencia. Vosotros no tenéis una vida. La vida os tiene a vosotros. Cuando tú dejas de querer controlar y llevar el control y decidir y dirigir, empiezas a sentarte, bajar de este personaje, adquirir la humildad que necesitas para vivir y ser humilde y agradecido. Y en ese momento la vida te sostiene. Haces un cambio de nivel de conciencia. Esa es mi crisis de los 43, los 45, cuando yo me doy cuenta de que hay una tristeza inmensa en mi vida porque yo no he sido coherente con lo que yo a los 10 años me había prometido, y es, la gente no puede morir mal. Eso es injusto, hay que hacer algo. Entonces a los 40 y tantos me doy cuenta que lo que me había hecho era famoso, importante, rico y pretencioso, soberbio, el doctor Benito que da conferencias en no sé dónde, y estaba triste por dentro. Y cuando dices, tío, ¿por qué estoy tan triste? Voy al psiquiatra que le mira a los ojos y me da Prozac, que me produce estreñimiento y sequedad de boca, pero el tío no se entera de lo que me está pasando. Y yo digo, así que lo tenemos crudo, porque si este no sabe, yo tampoco. Entonces, cuando haces esa introspección, porque otra de las cosas que os quiero decir para construir una vida es que la respuesta y la salida siempre es hacia adentro. No busquéis en WhatsApp, ni busquéis en Google. Ahí no saben nada. Eso de la inteligencia artificial es una pamplina. No se llama inteligencia artificial. Podríamos emplear la IA, pero como dice Jordi Pigem, un filósofo que yo también admiro, dice, esto es una imitación algorítmica. Eso imita, reproduce muy rápidamente muchos cálculos, imita una pequeña parte de nuestro cerebro izquierdo. Pero lo que nos hace humanos, nos hace auténticos, donde está la fuente de la sabiduría, de la sensibilidad ética y estética, es en nuestro cerebro derecho. Lo siento mucho, IA. No sirves para nada, porque puedes calcular cosas enormemente. Pero quiero decir, porque cuando entras en una crisis, esas crisis existenciales son importantes, son necesarias, sufres mucho. ¿Y qué es el sufrimiento? El rechazo de algo que no me gusta. Porque yo quiero seguir siendo famoso, importante y jiji, jaja. Pues no, la vida te dice, no seas capullo, o sea, suelta eso. Hay algo más importante que eso, hay algo más interesante. Bucea, explora. Y cuando exploras, la respuesta es, hay una parte de ti
que no está nunca afectada por los contenidos de lo que está pasando. O sea, tú tienes emociones, pensamientos, sensaciones, o sea, pero esos son los contenidos de la mente. La conciencia que observa estos contenidos, eso es lo que realmente eres. Y eso nunca está confundido con la película que se presenta en la pantalla de tu realidad. Entonces, cuando haces ese salto, eso se llama una metanoia. Eso se llama un salto de nivel de conciencia. Eso se llama una conciencia testigo. Lo que los estoicos llamaban el hegemonicón, la capacidad de observar los contenidos de mi mente. Entonces, ves, en este momento yo a mis 45 veo que hay mucha tristeza, pero hay algo que observa esta tristeza que no está triste. Y este algo es sabio, lúcido y puede analizar y cambiar el relato. Entonces entiende lo que le pasa y a partir de eso es la sabiduría que está en el corazón de cada uno de vosotros. Esa es la gracia que tenemos cada uno dentro de nosotros. La vida nos da problemas, pero los problemas no son para enfadarse ni para rechazarlos, son para entenderlos y trascenderlos. Porque cuando tú has adquirido, has comprendido el mensaje que te quería dar ese problema, tienes otro nivel y otra mirada. Y adquieres una profundidad y una sabiduría que te permite ir navegando por la realidad de una forma que no sabías antes de que te ocurriera esto. Es decir, bueno, en esa construcción de la biografía, decía yo que hay, bueno, apelando también un poco a las tradiciones de sabiduría, un ser humano, eso me parece interesante también recordarlo, decía San Buenaventura, tenemos 3 ojos. Tenemos los ojos de la cara que permiten ver el exterior, el ojo de la mente que te permite analizar, entender, y después está el ojo de la contemplación, el ojo del espíritu. Ese tercer ojo, ese ojo es el que realmente desde donde, cuando se ha despierto y se ha despertado y lo has abierto, puedes vivir entendiendo que las circunstancias exteriores están bien, que lo que piensas puede ayudarte, pero lo que realmente te informa de forma directa de la sabiduría de lo que es vivir es ese ojo de la sabiduría, ese ojo de la contemplación. Entonces, ¿cómo se accede a un nivel de conciencia que te permite navegar por la vida y, bueno, ser feliz, estar conectado con la fuente que te sostiene? Bueno, fundamentalmente creo que puedes entrar por varias vías en esta profundidad. Una, yo creo que es por el sufrimiento, por una crisis existencial que te rompa, y entonces cuando te rompes te puedes caer y encontrarte con este continuo. Pero hay otra forma que es el cultivo de la práctica de la contemplación, o la oración contemplativa, la meditación. Ahora está muy de moda el mindfulness, todas estas cosas que son importaciones, adaptaciones a Occidente de algunas técnicas de meditación budista, el vipassana o el shamatha, etc. Pero nosotros en nuestra tradición también tenemos esta forma de acceder a esa presencia. Nosotros tenemos un anhelo inagotable de felicidad porque la sed conoce el agua. Y todos tenemos una sed de plenitud. Porque en el fondo ya somos eso, pero lo hemos olvidado. Entonces, el viaje hacia el interior, la práctica de la contemplación, la práctica del cultivo del silencio, lo que te hace es conectar con esa paz, con esa serenidad, con esa gracia que te inspira, que te sostiene y que sabes que eres eso. Cuando has conectado con esa dimensión de ti misma, donde no hay lío, ni hay conflicto, donde hay gozo, donde hay serenidad, donde puedes desde ahí vivirte de otra manera y sobre todo puedes saber que eso que es lo que eres está fuera del espacio, del tiempo, no tiene edad, ahí no hay miedo y ni existe la muerte, porque eso es lo que somos. Entonces, cuando sueltas la carrocería, porque ya se te ha caducado, pues bueno, te sueltas y te conectas con lo que siempre has estado siendo, siempre y cuando lo hayas vivido previamente, porque si tú vives desde aquí y no te has vivido desde la profundidad de lo que tú eres, cuando llega el momento de irte, estás acongojado o lo otro. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque el miedo es del ego, el miedo es de la mente, el miedo es del que quiere controlar. Ninguno de ustedes controla nada. Les tengo una buena noticia. O sea, ninguno de ustedes controla los latidos de su corazón en este momento, que si no estuviera latiendo no estarían allí. Ninguno de ustedes controla ahora mismo cómo se está metabolizando en su aparato digestivo el desayuno de esta mañana. Su cuerpo tiene una sabiduría extraordinaria para hacer miles de cosas simultáneas. Ningún laboratorio sería capaz de hacer lo que están haciendo ustedes sin darse cuenta que lo están haciendo. La vida que les está sosteniendo lo lleva todo.
Cuando tú descubres eso, dejas de tener, o sea, cuando tú te has identificado solo con que, ¿quién eres? Me llamo Enric, este es tu nombre. Soy médico, esta es una profesión. Soy de Mallorca, este es un lugar donde has nacido. Si yo no me identifico con nada, porque todo eso tiene fecha de caducidad. Si yo me he identificado con eso, el día que me dicen, oye, se acaba el recreo, venga. Y digo, ¡ah! No me quiero morir. ¿Por qué? Porque me he identificado con el personaje. ¿Entendéis? El proceso es conocer quién soy y eso es el desarrollo. La biografía se desarrolla y se construye a través de las diferentes etapas que vamos teniendo. Las crisis existenciales nos avisan precisamente. Y os diría también una cosa importante, que es que hasta mientras yo no me doy cuenta de esto que soy, de esa dimensión trascendente que me sostiene, de ese espíritu que vive en cada uno de nosotros, porque es una de las cosas que hemos aprendido en la sociedad española. Tú sabes, Rafa, que un momento dado nos planteamos cómo acompañar el proceso de morir. Si el proceso de morir es un final, estamos todos perdidos. O sea, vamos a entrar allí o sea, hay que entender. Y hemos hecho un estudio, digamos, creado un grupo de trabajo de espiritualidad dentro de la Sociedad Española de Paliativos, que en estos 20 años hemos creado un modelo antropológico donde puedo resumirlo diciendo, no somos seres humanos que tenemos una dimensión espiritual. Somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana. La espiritualidad no es una dimensión más, física, social, emocional y espiritual. Eso viene de la pirámide de Maslow, que hizo aquella cosa que parece que la espiritualidad está aquí arriba y solamente llega aquí los grandes místicos. No, todos somos espirituales. Y hay un matiz importante, y espero no ser disruptivo en esto, entre la espiritualidad y la religión. Tengo un amigo, Xavier Meloni, jesuita, que nos ha ayudado a escribir el capítulo de nuestra monografía de espiritualidad de Secpal, que cuando le pregunto quién me ayuda a discernir entre espiritualidad y religión, me dice, Enric, de forma muy gráfica, dice, las religiones son las copas en las que se bebe el vino. La espiritualidad es la experiencia de estar borracho, estar ebrio. ¿De qué? De vida, de gracia, de Dios, de plenitud. Y cuando estás bien y estás conectado, es relativamente importante la copa con la que has bebido. La religión es la forma que tienes de conectar con esa experiencia que ya eres. Si la religión te lleva a eso, aleluya. Pero las religiones son las construcciones que ha hecho la humanidad a través de las diferentes etapas de su historia para llevarnos a descubrir eso que ya somos. Y cada una de ellas son como, de alguna manera, ¿habéis visto esta luz que llega a un prisma y de repente se difracta en 7 colores? Pues las religiones son los colores de la luz primitiva. Son diferentes entre ellas, todas reflejan esa luz primitiva. Pero el rojo no le puede decir al amarillo que es mejor que el verde, porque Dios no tiene religión. Eso es el modelo que nosotros tenemos en nuestro equipo. Yo creo que en esa primera etapa del itinerario de la biografía estamos muy autocentrados, porque necesitamos construir un personaje. Necesito tener una carrera, tener una profesión, tener una familia. Yo. Cuando te das cuenta, llega un momento en que este autocentramiento te está aislando. Entonces, la vida se ensancha cuando uno deja de estar centrado en su propio ombligo. Y cuando uno se abre y se conecta con los demás, entonces pasa de una conciencia de separatividad, de que yo soy yo, tú eres tú, a una conciencia de pertenencia. Cuando yo me abro y me conecto, empiezo a sentir que es verdad que la vida me sostiene, que la vida nos sostiene a todos, que estamos conectados, y eso me ensancha la experiencia de vivir. Y me dejo todas las preocupaciones que eran muy egocéntricas, autocentradas, ¿no? Entonces, otra cosa que he aprendido en estos años es que hay 2 semáforos muy fáciles para ir por la vida, y es básicamente la inquietud, la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, es porque estás fuera del camino. Cuando estás conectado, estás en contacto con tu ser, con lo que tú eres, aquí hay paz, hay serenidad, hay bondad, hay belleza, hay verdad, hay autenticidad, hay sabiduría, hay creatividad, porque estás conectado con la fuente de donde emana todo eso. Y cuando hay ansiedad, miedo, incertidumbre, cuidado, esto es el rojo, el verde es por aquí, el camino es este. Ese es un aviso. El sufrimiento, en realidad, pueden ser 2 cosas.
el rechazo de una realidad que no me gusta, porque desde mi ego, desde mi centramiento, desde mi personaje digo, esto no está bien, no es justo, ¿por qué se tiene que morir este niño? Dios es injusto. A ver, es como si un grano de arena de una playa se levantara diciendo, el universo está mal organizado. ¿Quién eres tú para hacer una auditoría a una realidad que te supera y que no conoces? Sé humilde, puedes decir, no lo entiendo, pero lo acepto. Porque no sé por qué tiene que morir este niño. No encuentro ninguna respuesta, pero alguien sabrá, porque yo me fío de que esto es un cosmos que está bien organizado. Esta es la actitud de aceptarlo. ¿Y qué puedo hacer? Porque no puedo cambiar que muera este niño, pero puedo hacer que muera de otra forma. Porque si en lugar de estar enfadado, indignado y blasfemando contra todo porque se está muriendo, tengo una actitud de acercamiento, de compasión y de cariño, puedo cambiar la experiencia de esta muerte. Pero eso depende de cómo yo... ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, la madurez personal es la que te permite entender que hay cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que no puedes cambiar y tienes que aceptar. Y además estar allí para facilitarlas. Después, yo diría que aprendí también, esto es una cosa que también me llamó la atención en mi infancia, una vez, bueno, en mi juventud estuve haciendo unos ejercicios espirituales y me encontré con una frase que todos sabéis, que lo voy a repetir porque después quiero expandirla un poco, que decía, es de Rabindranath Tagore también, decía, dormía y soñaba que la vida no era sino alegría. Desperté y vi que la vida no era sino servicio. Serví y descubrí que en el servicio estaba la alegría. Es decir, cuando yo me pongo a servir, a ayudar, a acompañar, me empiezo a sentir bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Y ahora me voy a meter en una historia que tú no conoces, porque he traído algo también, porque Rafa me ha escuchado muchas veces. ¿Cuál es el fundamento de por qué nos sentimos bien cuando hacemos algo para los demás? Voy a apelar a un físico teórico, discípulo de Albert Einstein, se llama David Bohm. Es una eminencia que ahora mismo se está volviendo a reencontrar, porque es alguien que estaba en Princeton, trabajaba en física cuántica y física teórica, y un momento dado, matemáticamente, intuitivamente, era alguien superdotado, alguien increíble, llegó a la conclusión de que todas las ecuaciones físicas matemáticas que se hacían todos los... solamente se podía explicar la realidad del universo si se aceptaba que además de todo esto había algo por debajo de la materia, de la energía, del tiempo, del espacio, que él llamó el orden implicado. O sea, la realidad que nosotros vemos es el orden explícito. Ahora esto. Pero debajo de esto, hay otra realidad intangible, sutil, que no se puede medir, que es lo que él llama el orden implicado. Y eso explica todas las otras teorías. Es decir, y lo publicó, fue un artículo que los compañeros dijeron, esto es irrebatible, metodológicamente es cierto, pero nos desmonta todo. Además, esto es el vacío, el Tao, el Brahman, o sea, todas las tradiciones de sabiduría han dicho esto mismo. Pues ahora desde la física cuántica sabemos que este orden explícito, ¿qué significa? Que este orden implicado, este sustrato de conciencia, lo que hace que la realidad se sostenga, el fondo del universo, le podemos llamar Dios, le podemos llamar Espíritu Santo, le podemos llamar el Tao, le podemos llamar Brahman, no tiene nombre, el nombre se lo ponemos nosotros. Coincide todas las tradiciones que esto es belleza, verdad, bondad y amor. Es la pasta de la que está hecha toda la realidad. Nosotros somos una expresión de esto. En el corazón de cada ser humano está esta gracia, está esta dimensión trascendente, este espíritu. Y cuando nosotros nos pasan cosas en la superficie de la vida, porque se rompe algo, perdemos a alguien, toda esta superficialidad, cuando tú profundizas y te encuentras contigo y sabes que ahí no hay miedo, ni hay peligro, ni hay amenaza, y hay bondad y verdad y amor, te puede acercar a otro que está viviendo su lío, viendo como alguien que no se ha dado cuenta de que él también es eso. Es decir, ¿qué es el acompañamiento espiritual que hacemos nosotros? Es básicamente acercarme a otro que está en la selva de su mente, soñando de que me voy a morir, no sé qué, estoy muy mal. Sí, es cierto. Pero eso es una costumbre que tiene la gente, es el morirse, y no pasa nada. Cuando estás sembrado y sabes que es un proceso, que es un alumbramiento, que es igual que un nacimiento, cuando has visto cientos y has acompañado a tantos,
y lo ves de esta manera, con esta mirada, puedes entrar con coraje, con confianza, con ternura, con respeto, aceptando que él no entienda eso, aceptando que tenga miedo, permitiendo que se sienta como quiera sentirse, pero lo que tú traes en esta habitación es la paz, que sabes que dentro de unas horas estarás mejor que yo, puñetero. Es decir, eso acaba bien. Es verdad que no puedes decir eso en la habitación de alguien que se está muriendo, porque este tío está loco, pero es lo mismo que si estuvieras con un bebé que está a punto de nacer y le preguntas, esto es de Rumi, es un poeta del siglo XIII, sufí, y decía, imagínate que puedes hablar con el que está en el vientre de su madre, y dices, prepárate porque vas a nacer, y dice, yo no quiero nacer, estoy muy bien aquí, ¿qué me estás diciendo? Pues te ha llegado la hora, pero yo estoy, no, es que después tendrás una madre, verás amigos bailando en una boda, irás a Badajoz a dar una conferencia, ¿pero qué dices? Es una locura, no existe nada más que la humedad y la oscuridad de este sitio. No, cariño, hay mucho más. Pero además, ¿por dónde voy a salir? Si no hay sitio, no te preocupes, pasarán cosas. Relájate. ¿Entendéis? Es lo mismo. No quiero irme, no conozco no sé dónde voy, no sé lo que me espera. Esto de aquí lo conozco. Sí, pero esto es un parto y tienes que irte a otra dimensión. Y esto está bien organizado. Solamente lo complicas si te resistes. Y imagínate que el bebé dice, no quiero, me voy a cruzar, de aquí no salgo. Tío, lo vas a hacer más difícil para tú y para tu mamá, ¿no? Porque te pongas como te pongas, vas a morir. Cuanto antes aceptes, sueltes y te dejes llevar, menos lo complicaremos. Eso es la aceptación y eso es lo que realmente... Es decir, yo estaba diciendo de David Bohm porque el fundamento de que nos encontremos bien cuando ayudamos a alguien es que conectamos los dos con este fondo de realidad, donde ahí hay bondad, hay belleza, y hay gracia, y hay amor. Entonces, cuando uno está en el lío y tú te acercas y le recuerdas que aparte del lío, que es verdad, hay un poco de lío, pero tú no eres eso que te está pasando. Yo, que estoy ahora mismo sembrado en esta parte de paz y de serenidad, te quiero poner un espejo para que tú veas que tú también tienes esa profundidad, esa paz y ese amor. A ver si eres capaz de conectar. Si el paciente enfermo suelta de aquí y se cae, que ese es el proceso de sanación. El proceso de recuperación de la integridad a un nivel mucho más profundo de la persona que se había identificado con sus pertenencias, con sus cosas, con su relato. Eso es un relato. Me llamo Enrique, esto es un relato, eso no tiene ninguna importancia. Soy médico, esto es una profesión. Está bien, te ha costado un poco, pero tú no eres eso. Cualquier día vas a dejar de ser eso. ¿Y qué pasa contigo? Tú, si te has identificado con eso, ¿te crees que es eso? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya no existirás cuando dejes de ser de médico? ¿Qué sentido? O sea, ¿no te has dado cuenta de quién eres? Eres un ser espiritual que está encarnado en unos roles que está interpretando. Y cuando acepte que eso es algo temporal, que lo puede dejar y no pasa nada, no solamente no pasa nada, sino que si te jubilas de todo eso, tienes mucho más espacio para estar viviendo en la gracia, en la alegría, en la paz y el amor, en la bondad. Es decir, bueno, yo creo que cuando tú te acercas a cuidar a otro, dice Martin Buber, un filósofo, a Dios nadie le ha visto. Pero cuando alguien sufre y otro se acerca para ayudarle, entre los dos, a menudo se da una presencia que los transforma a ambos. Esa es la experiencia de cientos de veces. Y eso lo sabe no el médico de paliativos, cualquier persona que se dedique a la relación de ayuda. Los voluntarios, las enfermeras, los psicólogos, todos sabemos que cuando el enfermo consigue, la persona que cuidamos y acompañamos consigue soltar la tensión, dejar el conflicto, encontrarse consigo mismo, encontrar la paz que se merece y que es, ahí nosotros nos sentimos agradecidos de haber participado. Luego la persona te dice muchas gracias y tú, os aconsejo que hagáis lo que me enseñó mi abuela. Cuando te digan gracias, dice, adiós sean dadas. Porque si te lo quedas puesto, entonces se te hincha el ego y eso tampoco está bien. O sea, tú haces todo lo que puedes y pasa lo que tiene que pasar. Porque si va bien, no es gracias a ti, es a través de ti. Pero ese a través es porque estás conectado con la fuente de la inspiración, de la gracia, del amor, con Dios, llámate como quieras. Pero además hacemos otra cosa en paliativos. Y os lo digo también porque me merecéis mucho respeto los que estáis cuidando y acompañando a otros. Esto es lo que nos conecta más con nuestra propia profundidad. Y os invito a que cuando tengáis problemas, situaciones difíciles o complicadas, como yo hago y además enseño en mis clases,
Ustedes se sienten sobrepasados porque esta familia, el drama, el niño, lo que sea, cualquier situación que yo me sobrepasa. No voy a entrar ahí a pedo porque esto no sabrá qué hacer ni cómo comportarme. Esto me gana. Entonces, yo os invito a que hagáis una cosa que se llama una invocación. Pedid ayuda a lo más sagrado. Pedid inspiración. Para estar allí, en presencia de algo que os sostiene, os acompaña, para saber qué decir, cómo mirar, cuándo callar. Y cuando entráis a medias, pasan cosas que no haríais vosotros solos. Decís cosas que no sabéis de dónde salen. Y cuando habéis vivido esta experiencia, sabéis que podéis pedir inspiración siempre que haga falta, porque realmente somos herramientas de acompañamiento. O sea, lo que hacemos en los cursos es decir, la herramienta eres tú. Ahora, la herramienta tiene que estar bastante afilada, bastante equilibrada, tiene que estar bien. Las herramientas de acompañamiento que empleamos es la hospitalidad, la presencia, la compasión. Esas, me habéis oído decir eso. Y la hospitalidad es abrir tu casa al extraño sabiendo que tu salvación viene en forma de peregrino cansado. Y tú no abres tu casa a otro si no la tienes un poco ordenada. O sea, de entrada hay un trabajo personal para hacer acompañamiento que la madurez, o sea, en realidad la calidad de la presencia que tú aportas a la cabecera del enfermo o a la persona que te estás acompañando depende de cómo estás tú por dentro, de tu armonía interior, de cómo, ¿entendéis? Tu presencia emite una vibración que todavía no la hemos medido, pero es real. Cuando tú entras en una habitación donde hay mucho lío, tú estás bien y entras, no entras tú, sino que entráis 2 o 3 trabajando en equipo, intentando ayudar a contener, a entender, a poner luz y a poner paz y a poner serenidad en ese espacio. La gente lo nota y pasan cosas. Y eso es la experiencia, es la evidencia de que... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos eso, nosotros nos vamos... Hay una cosa que sabéis, que es el gozo de cuidar, la satisfacción de la compasión. Esto sería, digamos, el feedback que te retroalimenta para decir, bien hecho. O sea, cuando tú te acercas a alguien que sufre y le acompañas, la vida te dice, bien hecho. Y ese bien hecho es la sensación de gratitud, de alegría, de bienestar, de me siento... No eres tú, Miguel, Antonia, Juana, o sea, no te lo pongas, qué buena que soy, porque entonces ya la hemos pifiado. Di, he sido inspirada para poder ayudar a esta persona, me gusta, voy a hacerlo más, porque eso me hace crecer, me ensancha la vida a mí cada vez que yo estoy al lado de alguien que estoy ayudándole, ¿no? Todos sabéis que recibimos más que lo que damos, ¿no? Y bueno, esto es algo también que el mismo Jesús nos recuerda en el Evangelio de Mateo. Dice, el Padre nos dirá, os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis, ¿no? Entonces, yo creo que el amor es la pasta de la que estamos hechos. Aunque después le hemos puesto muchas capas encima y a veces es difícil de encontrarlo, ¿no? Pero estamos ahora mismo en una sociedad, me decían antes también, que muy vertida hacia el exterior. O sea, el móvil, las pantallas, no sé qué, las redes. Bueno, la gente hace una foto a la paella para mandársela a otro en lugar de comérsela. O sea, estamos locos, ¿no? Claro, pero todo eso, fíjate qué guapa estoy, fíjate con quién estoy, fíjate, estoy todo el día para pim, para tam. Todo ese postureo, en realidad, nos están sustrayendo una de las cosas más importantes, que es nuestra atención. ¿A qué dedicas tu atención? Porque si la dedicas a darle información a Zuckerberg o al de Google o al de tal, pues estás siendo un esclavo. Estás vendiendo una de las cosas más importantes que tienes, que es tu propia atención. ¿A qué dedicas tu atención? Pues bueno, si la dedicas a los tuyos, a pasear por el campo, a estar en contacto con la naturaleza, a bailar, a reír, a beber, a cantar, a disfrutar, o sea, a vivir, en lugar de estar en una simulación. Si vives en una simulación, pues no vives, porque ahí no hay vida. Ahí hay una simulación de vida, pero no es la vida. Entonces eso, sutilmente, estamos siendo sustraídos para irnos colocando... Entonces, la gente de las grandes ciudades vive sola, está conectada con el móvil y no se conecta con el otro al lado. O sea, la iniciativa de Badajoz Compasiva me parece que es retomar la necesidad de conectarnos entre nosotros para que la vida fluya y se ensanche entre nosotros. No digo que no empleemos la tecnología, que es útil para algunas cosas, pero realmente yo creo que es muy importante
eso que estáis haciendo yo lo apoyo completamente porque me parece, a mí me ha dado la vida descubrir que eso, que no tengo una vida, la vida me tiene y la vida me inspira, y cuando me conecto con ella a través de la oración contemplativa, la meditación, cuando conecto con esa fuente de inspiración, me va guiando. Entonces la voz de Dios, la voz del alma, es la intuición. Y la intuición es mucho más que el pensamiento. O sea, yo no pienso, prácticamente. O sea, piensas las cosas que tengo que poner en la maleta para ir a Badajoz. Pero me dejo llevar. O sea, mi corazón me dice, Rafa me ha dicho que sí, me voy para allá. O sea, seguro, y irá bien, y eso es lo que toca. O sea, esa intuición, cuando vives desde esta posición, vives fluyendo y no hay resistencia. Entonces, ves venir los días un rato, bueno, hay alguien que no está bien, y entonces intenta montar un pollo, ya lo ves venir, y dices, bueno, no me voy a meter en este jardín, porque tú sabrás. O sea, o a lo mejor me meto para sacarte, sí creo. Pero vivirse desde la intuición es estar conectado con la profundidad que te sostiene. Y ese es un trabajo, esa es una biografía que vale la pena ser vida. Y cuando tenga que acabarse esta historia, bueno, vamos a ver qué hay más. Vamos a intentar irse bien, ¿no? Si puede ser como Sócrates, dando lecciones de dignidad y de coraje a los que quedan, ¿no? Yo creo que la ciudad se construye a base de ciudadanos, ¿no? Y la forma como nos apoyamos y nos cuidamos unos a otros habla mucho de cómo es esto, ¿no? Decía Petrarca, ya voy acabando, Rafa, me parece, ¿no? Petrarca, en uno de los poemas, dice un bel morire tutta una vita honora. O sea, una buena muerte honra toda una vida, ¿no? Y yo añado, y las ciudades y las comunidades que cuidan a los que mueren, a los que sufren, a los que están necesitados, se honran a sí mismas. O sea, una forma realmente de crecer como comunidad y tener sentido de pertenencia y sentirte que la vida, expresar la vida y ensanchar la vida, es cuando tú te pones a servir y a trabajar para ayudar a los demás. Yo no sé, Rafa, si quieres que haya algunas preguntas o simplemente lo dejamos aquí. He preparado esto, pero estoy muy contento de estar aquí y sobre todo maravillado de lo bien que escucháis, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora que ya bajamos, ¿no? Bajamos.